La hamaca dio el primer aviso, crujió. La plataforma de metal vibró en las botas de los 3 hombres antes de que el aire llegara a sus rostros. Desde el piso 30, el lecho del río Santa Catarina se veía cubierto de polvo amarillo que empezaba a levantarse en espirales violentas. Vieron la tolvanera devorar las torres de San Pedro en segundos. Una pared de tierra y ruido que avanzaba hacia ellos a una velocidad aterradora. Uno de ellos le gritó al otro que asegurara el estrobo, pero su voz fue silenciada por el viento. El norte los golpeó de lleno. La plataforma de acero se separó del edificio y empezó a moverse para un lado, para el otro y para adelante. El efecto túnel entre los edificios comprimió el aire, disparando la velocidad de las rachas por encima de los 80 kilómetros por hora. Los cables de suspensión rozaban el límite de tensión. Empezaron a emitir un tronido agudo que, junto con los silbidos del viento, parecían un grito de desesperación. El abismo no tenía forma. La nube de polvo había borrado la calle. La estructura se convirtió en un péndulo de acero flotando a varios metros de la avenida Constitución. Cada impacto daba testimonio de la resistencia del vidrio templado. El último golpe de viento no llegó por el frente, sino por debajo. La ráfaga ascendente atrapada contra la fachada del edificio generó una presión tan brutal que la hamaca, a pesar de sus 3 toneladas de peso, levitó. Durante 2 segundos interminables, los cables de acero se destensaron y flotaron en el aire como hilos de seda. Los 3 hombres experimentaron la náusea del espacio profundo. Sus pies se despegaron de la rejilla metálica y quedaron suspendidos en el vacío. Había mucho ruido a sus alrededores, pero ese breve instante se sintió en absoluto silencio. Segundos después, la plataforma cayó de golpe esos 30 centímetros, frenando en seco cuando los cables se volvieron a tensar. Sintieron el tirón violento en el arnés. El estrobo de seguridad, esa cuerda de nylon amarilla que era lo único que los unía a la vida, se tensó hasta volverse una vara rígida. La de Jonathan hizo algo diferente. El mosquetón no había cerrado completamente. El seguro, bloqueado por un grano de arena de la polvareda, saltó como una astilla. El rebote de la hamaca sirvió como una catapulta. Sin el anclaje que debía mantenerlo unido a la línea de vida, el cuerpo de Jonathan no tuvo resistencia. Salió proyectado hacia afuera, describiendo un arco perfecto sobre el abismo de la avenida. No pudo gritar. El viento le robó el aire de los pulmones antes de que pudiera articular sonido. Por un instante quedó suspendido, mirando por última vez a sus compañeros. El viento parecía que lo iba a elevar, pero no lo hizo. Sus dedos se quedaron arañando inútilmente el aire, buscando una estructura que ya estaba a 10 metros de distancia. 6 segundos después se escuchó el mosquetón golpear el asfalto, pero no se vio nada. El sonido fue un tintineo metálico, ridículo y minúsculo comparado con la inmensidad del vacío que acababa de tragarse a Jonathan. Cuando se disipó el polvo, los 2 hombres, asustados por lo que había pasado, volvieron a sentir el peso de sus propias vidas peligrando. El sudor frío les bajaba por la nuca.
Estaban aterrorizados, con los músculos engarrotados por el pánico de seguir colgando a 30 pisos de altura. No querían moverse ni un centímetro, pero la curiosidad del horror fue más fuerte. No querían mirar, pero miraron. Abajo, el mundo seguía su curso indiferente. No había nada, ni una mancha roja, ni un cuerpo quebrado, ni el caos que se supone debe seguir a la caída de un hombre de un edificio. Los carros en la avenida Constitución seguían fluyendo. Nadie frenó, nadie miraba hacia arriba. El descenso fue una eternidad. Los motores eléctricos se trabaron 2 veces. Cuando por fin sus botas tocaron el pavimento sólido, las piernas les temblaban tanto que el concreto les parecía gelatina. Solo una persona, un vendedor de periódicos que se cubría de la polvareda, se les acercó a preguntar si estaban bien al verles las caras de espectros. Ellos no podían ni hablar, con la garganta casi cerrada, apenas alcanzaron a decir que había caído una persona. El hombre, contagiado por el pánico genuino en sus ojos, los ayudó a buscar entre los arbustos del camellón y bajo los puentes. Hablaron a la policía, llamaron a su jefe con manos temblorosas que apenas podían sostener el celular. Llegaron las patrullas, se detuvo el tráfico de 2 carriles, los peritos caminaron metro a metro el asfalto caliente. Buscaron y no encontraron ni rastro de Jonathan. No había ni una gota de sangre, ni una prenda desgarrada. Solo el mosquetón, abierto y solitario sobre el carril de alta velocidad, como si nunca hubiera estado unido a un hombre. Se hizo de noche y seguían buscando. Su jefe ya les había gritado como 10 veces que qué había pasado con los protocolos de seguridad. A ver, pregúntele a Jonathan, seguro pensaron. En un punto de la noche, la policía ya los había tomado por locos o drogados, y la familia de Jonathan no dejaba de enviar mensajes que nadie se atrevía a leer. ¿Y si le marcan y nos callamos todos? Márcale para ver dónde suena el celular. Se quedaron mirando el aparato, guardaron un silencio absoluto. El dedo tembloroso de uno de ellos presionó llamar. Se oyó en el auricular un tono largo. 2, 3. A sus alrededores nada, ni el timbre ni la vibración. El sonido del cuarto tono se cortó. Jonathan contestó. Se escuchaba lejano, pero sí era su voz. ¿Dónde estás, Jonathan?, preguntó uno de ellos, como que no se lo podía creer. No sé, respondió él. No sé dónde estoy. Me llevaron. ¿Quiénes? ¿A dónde? Me llevaron lejos, muy lejos de Monterrey. Me bajaron en un lugar donde no hay cerros, no hay nada. Me bajaron cargando. Me metieron a un cuarto y me acostaron en una cama fría, una plancha de metal que me quemaba la espalda. Cerraron la puerta y apagaron la luz. Hubo un silencio en la línea. Los 2 sobrevivientes se miraron en la oscuridad. Los policías, el jefe, otra gente que estaba esperando noticias. Llevo horas así, con la luz apagada. Intenté marcarles antes, pero no salía nada. No hay señal aquí o no hay tiempo, no sé.
Pero estás bien, Jonathan, caíste del piso 30, te vimos caer. ¿Cómo sobreviviste? ¿Cómo estás vivo? La línea se quedó muda. No se escuchaba ni la estática, ni la respiración, ni el viento. Fue un silencio absoluto. Tras lo que parecieron minutos, la voz de Jonathan regresó, pero ya no sonaba como al principio. Ahora venía acompañado de una vibración. No creo que haya sobrevivido. No estoy en ningún lado. Ya no hay nada conmigo. Ya no está la cama. Ya no siento los brazos. Ya no siento que tenga cuerpo. Solo queda esta oscuridad. La llamada se cortó de golpe. Con las manos temblando, uno de ellos desbloqueó su propio teléfono para revisar los mensajes que la familia de Jonathan había estado mandando durante la tarde. Ellos pudieron hablar con él y les dijo lo mismo que les dijo a sus compañeros. Le estoy marque y ya no contesta. Por favor, díganme que está con ustedes. Intentamos volverle a marcar, pero... El número que usted marcó no está disponible o se encuentra fuera del área de servicio. Le sugerimos llamar más tarde. La última vez que visité el rancho y la casa de mi abuela fue hace 3 años. Es imposible no pensar en esta historia cada que voy a esa casa. Ahí está la marca que dejó, siempre está rodeada de flores, la Virgencita arriba y sus veladoras. Esta historia pasó en casa de mi abuela y la gente de todos los alrededores la conoce. Dice mi mamá que esto lo cuenta gente que nunca conoció a mi abuela. Obviamente, mientras más se aleja la historia del lugar donde pasó, más detalles se le van agregando. Mi abuela tenía una comadre en otro rancho. Crecieron juntas, pero cuando se casó Elvia se fue a otro lado a vivir donde estaba la familia de él. Eran muy amigas. El problema era cuando mi abuelo se iba a casar a la montaña. Se iba hasta una semana completa. Decía que eran 6 horas de pura subida y 3 de bajada. Se llevaba su equipo y lo que más le pesaba a mi abuela era que se llevaba a todos los perros que bien sabían cuidar la propiedad. Allá, las casas están bien separadas unas de otras. A mi abuela le daba pavor quedarse sola con el montón de niños. Decía que en las madrugadas se despertaba espantada porque oía a la Llorona en sueños o ruidos raros afuera. Entonces, en cuanto el abuelo le avisaba que ya se iba al monte, ella agarraba camino y se iba a buscar a Elvia. Le pedía de favor que se fuera a quedar con ella toda la semana. No vaya a ser la de malas, comadre, le decía siempre. Acuérdese lo que le pasó a Rosaura. A Rosaura le habían robado a su bebé recién nacido de adentro de su casa. Todos se sabían la historia de Rosaura. Años después, todos conocerían la historia de Elvia. Era lo más lógico que se acompañaran, porque el esposo de Elvia era compadre de mi abuelo y también era de los que se iban a casar a la montaña. A Elvia no le gustaba irse a quedar a casa de mi abuela, pero esta casi la obligaba. La razón, el baño.
Como en todos esos ranchos, el baño era una letrina y estaba afuera, en el patio. Pero la letrina de mi abuela sí se pasaba, estaba lejísimos de la construcción principal. Y a mí me consta, yo he estado ahí de madrugada con ganas de ir, y la neta mejor me aguanto hasta que sale el sol. Pero para Elvia no era la caminata ni que a esas horas hiciera tanto frío. Ella decía que lo que no aguantaba era que, cuando estaba ahí sentada, oía una voz. Juraba que la voz venía de abajo, de allá, del fondo, entre toda la porquería. Juraba que no era un eco ni el viento, sino que alguien le hablaba desde adentro del pozo. La primera vez que pasó, Elvia llegó corriendo a la casa y despertó a mi abuela de un susto. Imagínate, todo oscuro en medio del monte y la otra entrando casi tirando la puerta. Le dijo que se encerraran bien, que había un tipo metido en la letrina. Mi abuela no le creyó ni un poco. ¿Quién carajo se iba a meter ahí? Pero Elvia estaba necia, así que mi abuela agarró al mayor de sus hijos y le dijo: «Ándale, vamos a ver». Fueron los tres hasta allá, al fondo del patio. Se asomaron al agujero de la letrina, echaron la luz y nada. Mi abuela gritó: «¿Hay alguien ahí?» Y nada. No se oía ni un ruido, ni se veía rastro de que alguien hubiera entrado o salido. Es que era imposible, el agujero era muy chico para que cupiera un hombre, y sobre todo, ¿para qué diablo se iba a esconder alguien en el foso entre toda la suciedad? «Respóndeme», dijo mi abuela un poco alterada. Elvia soltó lo que la tenía temblando. Se metió para verme las piernas. Mi abuela soltó la carcajada. Se le hizo una tontería, pero Elvia no estaba bromeando. Le dio un empujón a mi abuela que casi la tumba de espaldas del puro coraje. Le juró por su santa madre que el tipo, ahí abajo, le había dicho con una voz clarita que tenía bonitas piernas. Estaban los tres parados ahí en el cuartito de la letrina, con la pura luz de la linterna que apenas alumbraba. Ni siquiera se alcanzaba a ver bien el fondo del pozo, puro negro. Después de esa vez, Elvia ya no quería ni acercarse. O se aguantaba las ganas, o si ya de plano era mucha la urgencia, se iba para el lado contrario de la casa, buscaba un árbol y ahí hacía sus cosas. A mi abuela cada vez le costaba más convencer a su comadre. Tenía que llegar con la olla de comida por delante para que Elvia aceptara quedarse esa semana en que los hombres se iban al monte. Una noche se le olvidó el miedo. Elvia se levantó toda adormilada y caminó directo a la letrina. No lo pensó, entró, se acomodó y en cuanto se agachó, sintió clarito cómo una mano le acariciaba el muslo. Una mano de verdad. Pegó un grito tan fuerte que se escuchó en todos los ranchos vecinos. Al día siguiente, la gente andaba preguntando que si habíamos oído a la Llorona, de lo feo que se escuchó el alarido en medio del silencio. Mi abuela se encargó de decirle a todo el que preguntaba que había sido su comadre, que se había espantado porque un fantasma le agarró las piernas. No dijo que mientras estaba agachada en la letrina. De eso se enterarían después.
La verdad es que nadie sabe qué le pasó a Elvia. Un mes después, adentro del terreno donde estaba la casa de mi abuela, desapareció. Este es el hueco que la gente rellena con lo que se le ocurre cuando cuenta la historia. Ahí es donde cada quien le pone de su cosecha. La versión oficial es que Elvia salió de madrugada, no despertó a nadie, seguramente iba a la letrina y ya no regresó. Mi abuela se dio cuenta hasta que los chamacos de su comadre la levantaron para preguntarle que a dónde se había ido su mamá. La puerta de la casa estaba abierta de par en par. En el rancho las puertas siempre estaban así de día, pero en la noche por los coyotes las cerraban y les daban vuelta a un alambre para que no se abriera. Esa noche el alambre estaba zafado. Fueron a buscarla primero a la letrina, pero no había nada. Se fijaron en los alrededores y tampoco. Mi abuela agarró a todos los chamacos y, custodiados por los dos más grandes, se fueron a tocar casa por casa para pedir ayuda. La gente del pueblo le decía a mi abuela que a fuerza tuvo que ser la Llorona. De madrugada todos escucharon sus gritos. Mi abuela no escuchó ni un solo grito, dijo que estaba bien dormida. En cambio, sus hijos sí la oyeron. Los niños estuvieron temblando y abrazados entre ellos desde las 3 hasta las 4 de la mañana oyendo los alaridos. Solo ella no se despertó. No encontraron a Elvia por ningún lado. Cuando los cazadores bajaron de la montaña, también se sumaron a la búsqueda, pero nada. Todo el mundo seguía con lo mismo, que había sido la Llorona, que todos la habían escuchado la noche en que desapareció la comadre. A partir de ahí, cada que el abuelo se iba de cacería, mi abuela se quedaba sola y no podía dormir. Se la pasaba pensando en su amiga, con un miedo que no se le quitaba, hasta aquella madrugada en que la escuchó gritar. Al día siguiente, los vecinos dirían que otra vez la Llorona había secuestrado la noche, pero mi abuela sabía que no. Era la voz de Elvia, se escuchaba lejos, pero el sonido venía de muy cerca. Mi abuela salió al patio, pensó que la comadre había vuelto o que era su fantasma queriendo decirle algo. El ruido venía directo de la letrina. Mi abuela abrió la puerta del cuartito y los gritos se cortaron en seco. Se asomó al agujero, echó luz y nada. Preguntó, «¿Comadre?», pero nadie respondió. Y así siguió la cosa. Cada que los hombres se iban a cazar, se escuchaba a la Llorona, que para mi abuela era Elvia gritando desde allá abajo. Lo que nadie se explicaba era cómo se habría metido ahí, si ese agujero no era tan grande. Se cayó o alguien la jaló hacia adentro. Por si las dudas, terminaron cerrando ese agujero. Lo cubrieron por completo porque los niños decían que su madrina les hablaba desde el pozo, que les decía que se portaran bien o los iba a jalar con ella. La versión oficial fue que para que por fin descansara la comadre, rellenaron el agujero hasta el tope de tierra, le pusieron ahí su lápida, le hicieron su misa, su despedida, le pusieron sus veladoras, sus flores y su virgencita.
vinimos para Tucson cuando yo tenía 5 años, allá en el lejano año 96. Vivimos casi 12 años en Sunnyside, ahí fue donde crecí. En ese entonces nos juntábamos varios chamacos de esa calle, pasábamos el día pateando la pelota afuera de las casas o nos íbamos al parque. A un parque que ahorita ya está muy arreglado, pero que en los 90s era puro polvo y los columpios te quemaban las manos si los tocabas al mediodía. Nos daba miedo ir en la noche porque se escuchaban gritos y el viento movía los árboles de una forma que parecía que alguien te estaba saludando desde la oscuridad. A mí, después de las 7, mi mamá no me dejaba ir lejos. Solo podía salir si me quedaba en las inmediaciones de la casa, donde ella me pudiera ver. Recuerdo que en las noticias locales siempre hablaban de lo mismo. Desayunaba viendo las caras de los niños desaparecidos en las cajitas de leche, preguntándome si alguno de ellos habría vivido en una calle como la mía. Mantener rosales en Tucson es casi un milagro. Con ese clima desértico, si los descuidas un día, las flores amanecen achicharradas. La única casa que tenía rosales era la casa de la señora Linda. Todos los demás teníamos palmeras o mezquites. Las rosas de la vecina siempre estaban perfectas. Eran todas rojas y hacían un muy buen contraste con los ladrillos blancos de su casa. Se pasaba el día cuidándolos, podándolos y regándolos con una precisión que estaba muy cerca de la psicosis. Por eso siempre la veíamos afuera, encorvada o de rodillas, ignorando el sol, como si no estuviéramos a 38 grados. Cuando se metía a la casa y nos oía jugar, se asomaba de inmediato por la ventana. No decía nada, pero se notaba que le molestaba que estuviéramos cerca. Como si nuestro ruido fuera a marchitar sus plantas. Cuando llevábamos un rato jugando, la puerta se abría y salía ella al patio sin decir palabra. Se plantaba justo enfrente de sus rosales como un guardaespaldas, vigilando que el balón no fuera a rozar ni una sola hoja. Daba una vibra muy pesada, siempre de mal humor. Quién sabe de dónde venía porque no sabíamos nada de ella. Se quedaba ahí, quieta, estorbando a la mirada, hasta que sí nos íbamos. Casi siempre éramos nosotros los que terminábamos yéndonos cada uno para su casa. La señora no tenía problema con quedarse hasta tarde. Nunca le veías cargando el súper ni platicando con nadie. Su vida entera parecía reducirse a esa imagen de ella parada en el jardín, cuidando sus rosas y odiando que los niños fuéramos felices. Un día, lo que nos temíamos, especialmente lo que se temía la señora Linda, le dimos un balonazo a un rosal. El crujido de las ramas se sintió como si hubiéramos quebrado algo de cristal. Nos quedamos helados. El balón permaneció ahí, hundido entre las rosas rojas, y nosotros corrimos a escondernos detrás de unos botes de basura de la casa de junto. Desde ahí la veíamos. La señora Linda salió a su patio con una calma que daba miedo, más que si hubiera salido gritando. Se veía que se estaba conteniendo, se notaba que estaba echando humo por dentro, se le notaba en la rigidez de las manos que estaba haciendo un esfuerzo sobrehumano por no explotar. Se agachó, sacó el balón de entre sus plantas y se lo quedó en las manos, mirando las ramas que habíamos doblado. No podíamos quedarnos escondidos para siempre.
Justo en ese momento, mi mamá empezó a gritarnos desde la casa para que nos metiéramos a cenar. Tuvimos que salir de entre los contenedores, caminando despacio, avergonzados. Ella nos vio y en lugar de regañarnos, reventarnos el balón o acusarnos con mi mamá, empezó a caminar hacia nosotros. Se paró justo en el límite de su banqueta y me extendió el balón. Me lo puso en las manos. Cuando lo tomé, ella no lo soltó. Se me quedó viendo a los ojos y en voz baja me dijo que tuviéramos más cuidado, porque era ella la que decidía qué cara imprimían en las cajitas de leche. Se dio la vuelta, caminó 5 pasos hacia su coche gris y se encerró. Mi mamá nos preguntó que por qué nos quedamos ahí parados con el balón en las manos. No le dijimos, cada quien se fue por su lado. ¿Qué tienes? ¿Por qué no comes? Me había quedado pensando en las fichas de búsqueda de niños desaparecidos que veíamos cada mañana en el cartón de leche mientras desayunábamos. Una semana completa no salimos en la noche a jugar. Cuando regresamos a las calles, dejamos descansar un rato el balón y nos concentramos en las bicicletas. También parecían molestarle las bicicletas. Yo me preguntaba si ella algún día habría sido niña. No parecía. Pasaron como 2 meses. Ya le habíamos perdido un poco el miedo a los cartones de leche y habíamos cambiado el fútbol por el béisbol. Estábamos jugando en la calle cuando un batazo mal calculado mandó la pelota directo a su casa. Un estallido rompió el silencio de la tarde. Habíamos quebrado el vidrio de la ventana donde ella siempre se asomaba. Esta vez no hubo tiempo de escondernos. Cada quien corrió a refugiarse a su propia casa. No pasaron ni 5 minutos cuando escuché los golpes en nuestra puerta. Mi mamá abrió y aunque no escuché lo que se dijeron, la voz de la señora Linda sonaba serena, sin los gritos que daría cualquier otro vecino. Mi mamá, por ejemplo. Me mandaron a que le ofreciera disculpas y que me pusiera a barrer los vidrios. Me tocó ir yo solo a su casa. Cuando crucé el límite de su patio, me di cuenta de que ella ya había recogido casi todos los vidrios. Apenas quedaban unos brillos minúsculos entre la tierra de los rosales. Me dijo que no era necesario que barriera, pero que pasara, que tomara asiento en el comedor. Te juro que se me salía el corazón del pecho. Nunca había entrado en su casa. La verdad, la curiosidad le ganaba al miedo, aunque fuera por 1 milímetro. Por adentro, la casa era idéntica a la mía, pero se sentía totalmente distinta. No había rastro de que alguien habitara ahí. En mi casa siempre había algún juguete tirado, un suéter en el respaldo de una silla o el periódico del día sobre el mueble de la entrada. No había nada. No había ni un vaso en la mesa, ni un papel doblado, ni una mota de polvo sobre los estantes. Se sentía como estar en una casa de exhibición que nadie hubiera comprado nunca. El aire acondicionado se sentía más frío que en mi casa y el silencio era tanto que mis propios pasos los sentía muy fuertes. La señora Linda no se sentó. Fue hacia la cocina y regresó con una caja de cartón vieja y la puso sobre la mesa frente a mí. Me dijo que la abriera.
Dentro no había basura, eran cartones de leche. «Velos bien», me dijo con una voz que se escuchó calmada. Otra vez con lo de la leche, pensé. Se me heló la sangre cuando vi bien. Ahí, en el espacio de las fichas de búsqueda, estaban nuestras fotos. Estaba mi cara, la de Christian, la de Alex y la de Isaac. Eran fotos muy recientes, imágenes de nosotros jugando en la calle, granuladas y en blanco y negro. Nos veíamos igual que los niños que nunca regresaban. No volvimos a jugar afuera de noche ni una sola vez. Si salíamos era en el día, aunque el sol del mediodía nos estuviera achicharrando. Mi mamá, así como mucha gente, entró en una especie de psicosis. Se la pasaba pegada a la televisión. En las noticias no dejaban de hablar de lo mismo, más reportes de niños desaparecidos. Mi madre nos vigilaba desde la ventana, igual que como antes nos vigilaba la vecina. Como a los 2 años de lo del vidrio roto, me despertó el sonido de las sirenas y el reflejo de las luces azules y rojas rebotando en las paredes de mi cuarto. Nos asomamos a la calle y vimos que la casa de la señora Linda estaba rodeada de patrullas y camionetas blancas sin logotipos. A ella se la llevaban esposada, caminaba con la misma rigidez de siempre, mirando al frente, sin decir una palabra mientras la metían al asiento trasero. Lo que me impactó fue el estado en que se encontraba su jardín. Habían desenterrado todos los rosales. Las plantas que con tanto cuidado había mantenido vivas estaban tiradas a un lado, secándose rápido bajo el aire de la madrugada. En los huecos donde antes estaban las raíces, los policías trabajaban con palas y cepillos. No sé qué encontraron exactamente. Mi madre me metió a la casa antes de que pudiera ver más. Esa mañana, cuando nos sentamos a desayunar, mi mamá agarró el cartón de leche y lo tiró directo a la basura sin siquiera abrirlo. Nos escuchamos la próxima semana con más historias. Si llegaste hasta este punto, escribe: se metió para verme las piernas. Deja tu like, deja un comentario, comparte. Hasta la próxima. Alguien te observa en la oscuridad.